Seguir nuestro estudio, vamos a tratar de usar todo el tiempo posible que nos permite este programa y pasamos ahora a la segunda parte del estudio. Rabino William, en el capítulo 11 de Romanos y en el versículo 17, el apóstol Pablo toma una figura para poder expresar mejor todo lo que él quería enseñar en ese momento a los romanos. Y toma la figura del árbol del olivo. Y dentro del árbol del olivo da algunas características de ese árbol, intentando demostrar quiénes son, a través de esas características, las diferentes personas, los diferentes grupos que había en ese momento. Me encantaría que usted nos pudiera enseñar, tanto a nosotros como a nuestros oyentes, dentro de esta figura, quién es el árbol del cual habla el apóstol Pablo, quién es la raíz, ¿y quiénes son las ramas desgajadas de ese árbol y quién las ramas injertadas? Pero sobre todo, ¿qué es la savia? Amén. Nos quedó la savia de lado. Sí, eso es muy importante. La savia es muy importante porque un árbol sin savia está muerto. Está muerto, exacto. Entonces, bueno, vamos por parte. Venimos hablando, hay un principio interpretativo que se llama el peshat, que es el método interpretativo del literal. O sea, cuando usted va al texto y usted lee la Biblia desde la perspectiva del contexto. Un versículo sacado de su contexto con él puedo decir lo que yo quiera. Claro. Pero cuando yo lo llevo al contexto, puedo entender. ¿De qué tema venía hablando el apóstol Pablo en el capítulo 11? Capítulo 11, versículo 1. De Israel. De Israel. Entonces, tenemos que centrarnos allí, ¿verdad? Cuando llegamos al versículo 17, o los versículos anteriores, dice, en el 15, en el 16, Pablo le está diciendo, porque hay como que un reclamo, bueno, ellos mataron a Jesús, nosotros no. Claro. Entonces Pablo le dice, espérate, un momento acá. Vamos a explicar esto bien, porque si su exclusión consistió en la admisión y en la reconciliación del mundo, ¿verdad? ¿Qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. El 16 dice, si las primicias son santas, y yo quiero que por favor tú leas la versión textual Reina Valera, en el capítulo 11, versículo 16. Y si la primera porción es santa, también la masa. Restante, o la masa. La masa. No dice restante. En la Reina Valera dice la masa restante porque es una añadidura que le hace el traductor para poderle dar más sentido al texto griego, claro, ¿no? al manuscrito que tenemos. Okay. Está hablando de que cuando se va a preparar una masa, ¿verdad? Todo lo que está preparado en la masa es santa. Ajá. O sea, no hay una cosa más importante que otra. Okay. Por eso Pablo, utilizando la metáfora de la preparación de los panes, ajá, antiguamente, Pablo dice, pues si las primicias son santas, porque de lo que tú hacías, ¿verdad? Tenías que arrancar algo y llevarlo al templo para darlo como primicias. Claro. Entonces dice, si eso que llevaste para allá es santo, por eso lo vas a llevar al templo, la masa que te quedó en la casa, también es pues santa. también es santa. Claro. ¿No? Y dice, sí, también, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces aquí empieza el apóstol Pablo a hacer un detalle de un árbol. Y más abajo, posteriormente, nos damos cuenta que está hablando del árbol del olivo. Claro. Pero menciona 2 árboles de olivos. Ajá. Y es interesante mencionar esto acá. Porque el árbol natural o el olivo natural es la planta que produce la aceituna, ajá, que es de mejor calidad. O sea, el árbol de olivo que se cultiva para que produzca aceitunas de olivo y producir aceite de olivo para el consumo hogareño o comercial. Pues la primera prensa es la mejor, la segunda prensa ya es menos mala, y así van sucediendo. El olivo silvestre sigue siendo olivo, ajá, pero es el que se da en el monte, en los desiertos, que al no tener los cuidados preventivos, el agua necesaria, no produce aceituna de buena calidad. ¿Qué hace Pablo? Pablo toma la imagen del olivo, que es representativo en Israel. Si usted mira el escudo de Israel, tiene alrededor del escudo de Israel, tiene 2 ramas de olivo. Okay. Porque forma parte, es un árbol emblemático. Ajá. Aún dentro de las profecías del primer pacto de los profetas, cuando hablan del olivo, hablan de Israel, asocian el árbol y el olivo con Israel. Okay.
siempre vas a encontrar el árbol de olivo asociado con Israel, con la familia, con los hijos, porque es el árbol que tiene una característica y los sabios tomaron esas características y las espiritualizaron, sacaron esa enseñanza y la adaptaron. Cuando Pablo dice, está hablando del árbol, está hablando de Israel. No está hablando de los cristianos, ni de los mesiánicos, está hablando de Israel. Porque el tema que Pablo viene debatiendo es, ¿ha desechado Dios a Israel? Pablo dice, de ninguna manera. Y yo he oído gente que muy libremente interpretan la Biblia y la parafrasean y la aplican de una manera que dice, no, es que el árbol ese es Jesús. Pues eso es un error doctrinal grave, porque no estamos haciendo honor al estudio correcto de las Escrituras, no estamos trazando bien las Escrituras. El contexto no viene hablando de Israel. Cuando llegamos al versículo 17, dice, pues, en mi versión, voy a leer en mi versión Reina Valera del 60, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjense que aquí en este versículo 7 hay muchas cosas que hay que analizar. Número 1. Dice el versículo 17 que Dios desgajó todas las ramas, dice el versículo 17. No, algunas. Dice algunas. Entonces, ya entendemos entonces que el concepto de que Israel está desechada no se ajusta. Por eso que Pablo dice en el capítulo 11, versículo 1, que de ninguna manera. Y Pablo dice que algunas de las ramas, eso es otra cosa. ¿Verdad? Porque venezolanos no hay muy buenos. Sí. ¿Me entiendes? No todos los venezolanos son malos. ¿Ves? Entonces, tenemos que aprender que Pablo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿a quién le está hablando? A los gentiles. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea que tú no eres del cultivado, tú no eres del cuidado, ¿verdad? No eres. Tú estás allá. Dice, has sido injertado, en la Reina Valera del 60 dice, en lugar de ellas. ¿Cómo dice la textual? La textual dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Dice entre. Pero en la Reina Valera dice en lugar. Y entonces eso crea un falso concepto y apoya, porque bueno, por eso es que los lectores del Nuevo Testamento cuando leen el versículo dicen, Dios desecha a Israel y ahora nos injertó a nosotros. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo ahí. Porque el texto griego no dice en lugar de ellas. Y eso lo puede verificar cualquier gente que vaya a un diccionario, un comentario Strong, a cualquier léxico griego lo puede buscar. O sea, no estamos inventando nada ni esto es una cosa oculta. Eso está en el manuscrito griego y está en cualquier documento que cualquiera puede ir a verificar si lo que yo estoy diciendo es o no es así. Es más, las nuevas versiones que se están haciendo, como la Biblia textual, que es una Reina Valera textual, corrigió el texto haciendo honor a la inspiración que Dios le dio a Pablo para escribir en el texto griego. Porque en español nos dijeron otra cosa. En lugar de ellas. No dice en lugar, dice entre ellas. ¿Por qué? Porque no fueron todas las que desgajaron. Cambia totalmente el concepto. Pues claro totalmente. Entonces, porque no fueron todas las que desgajaron. Si hubiesen sido todas, entonces todos los gentiles reemplazaron. Pero esto no es lo que Pablo dice, que algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, que eras olivo silvestre, te injertó entre las que ya estaban. ¿Quién era los que estaban? Israel. O sea, Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene a los judíos por un lado y a los cristianos y a los mesiánicos. No los tiene por separado. Cuando Mashiach venga, Mashiach viene a buscar un solo pueblo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo que ya no hay dos pueblos, que hay uno solo. Entonces dice, y ha sido partícipe de la raíz. ¿Quién es la raíz? Los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son la raíz. En estos tres grandes hombres que se funda la fe. Y por eso el mismo apóstol Pablo dice, ni contra mis padres. Y no está hablando de los padres literales de él. Está hablando contra Abraham, está hablando a favor de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, los padres de la nación hebrea, Abraham, Isaac y Jacob, juntamente con las matriarcas, son las que establecen, porque a ellos fueron los que se le dieron el pacto. Y dentro del pacto que Dios le dice a Abraham, le dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que Dios escoge a Abraham, escoge a su familia, se instituye un pueblo, se constituye una nación. ¿Para qué? Para hacer bendición para el resto de las naciones. Amén. Entonces, ¿quién es la raíz? La raíz son los patriarcas. ¿Y quién es la rica savia del olivo? Es la Torah. Son las enseñanzas. Si no hay savia, el árbol está muerto.
Claro. La Torá es la savia que nos mantiene vivos, que nos da